Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews hoy. Este lunes abrimos con varias noticias que tienen que ver con las elecciones en diferentes países. Scholz ha sido elegido para representar a los socialdemócratas alemanes en las elecciones federales y Nawrocki será el candidato del principal partido de la oposición polaca a las presidenciales. En Rumanía, el populista Georgescu ha sido la sorpresa, colocándose en primer lugar en la primera vuelta de los comicios presidenciales. En Uruguay, el izquierdista Orsi será el presidente del país tras una ajustada segunda vuelta. Por otro lado, en Reino Unido hacen frente a los estragos de la fuerte tormenta Bert. Veremos las conclusiones de la COP29 que, según los países en desarrollo, ha terminado siendo muy poco ambiciosa. Pero hay más, como verán en otros titulares del día. Le Pen amenaza con derrocar al gobierno Macron con una moción de confianza si no se modifican los presupuestos para 2025. Josep Borrell reafirma el apoyo de la UE a las fuerzas de la FINUL en Líbano tras el ataque perpetrado supuestamente por Hezbolá que dejó el viernes 4 heridos. Miles de personas organizan una protesta frente al Parlamento georgiano en Tiflis antes de la primera sesión del Parlamento recién elegido el lunes. Los votantes suizos acudieron a las urnas el domingo para votar no a una ampliación de las autopistas, pero sí a un nuevo modelo de financiación de la atención sanitaria. Olaf Scholz ha sido nominado oficialmente por el Partido Socialdemócrata como candidato a canciller alemán antes de las elecciones anticipadas de febrero. Scholz es el actual canciller alemán, pero la designación ha estado precedida de varias semanas de tensas discusiones dentro de su partido sobre si era la persona adecuada para el puesto. La coalición Semáforo, compuesta por el Partido Socialdemócrata, los Verdes y el liberal Partido Demócrata Libre, colapsó a principios de este mes después de que Scholz destituyese a su ministro de Finanzas. Al carecer de una mayoría parlamentaria, Scholz acordó celebrar una moción de censura en diciembre y fijar elecciones generales para el 23 de febrero de 2025. Algunos socialdemócratas se habían unido en torno al ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, que goza de mayores índices de aprobación como sustituto de Scholz. Pero Pistorius dijo que no estaba disponible para postularse para canciller la semana pasada, allanando el camino para que Scholz encabezase la lista del partido. Le Pen amenaza con derrocar el gobierno Macron. La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, advirtió que podría hacer caer al gobierno en minoría de Macron a final de año si no se modifica el proyecto de ley de presupuestos. La dirigente de Agrupación Nacional fijó líneas rojas, incluida la negativa a aumentar los impuestos a las grandes eléctricas y la necesidad de subir las pensiones a partir de enero. El gabinete del primer ministro conservador, Michel Barnier, se ve obligado a depender del apoyo de la extrema derecha para seguir en el poder. El gabinete de Barnier está compuesto principalmente por miembros de su partido, los republicanos, que obtuvo poco más del 5% en las últimas elecciones y a quien designó para primer ministro el presidente Emmanuel Macron. El proyecto de ley de presupuestos para 2025 debe aprobarse antes del 21 de diciembre. El mes pasado el gobierno sobrevivió a una moción de confianza presentada por la coalición de izquierda porque el grupo de Le Pen se abstuvo. En Rumanía, un populista de ultraderecha poco conocido toma la delantera en las elecciones presidenciales con un resultado sorprendente que sacude el panorama político del país. El candidato independiente Calin Georgescu lidera los resultados provisionales con cerca del 22% de los votos. Los analistas dicen que, como no tiene una agenda clara, el apoyo que ha recibido parece ser un voto de protesta contra el sistema establecido. El segundo en esta primera ronda es el actual primer ministro Marcel Ciolacu, del Partido Socialdemócrata, con un 20% de los votos escrutados. Se esperaba que Ciolacu liderara esta primera ronda. Elena Lasconi, del partido Unión para Salvar a Rumanía, queda en tercer lugar con una proyección provisional del 18% del escrutinio. Lasconi ha dicho que su prioridad es asegurarse de que las instituciones estatales funcionen correctamente. George Simion, el líder de la ultraderechista Alianza para la Unidad de los Rumanos, obtuvo el 14,1% de los votos. Simion hizo campaña por la reunificación con Moldavia. Los sondeos anunciaban que se enfrentara a Ciolacu en la segunda vuelta de diciembre. Un total de 13 candidatos se presentaron a la presidencia del país,
miembro de la Unión Europea y de la OTAN. El presidente cumple un mandato de 5 años y tiene importantes poderes de decisión en áreas como la seguridad nacional y la política exterior. La segunda ronda de la votación presidencial se celebrará el 8 de diciembre, una semana después de las elecciones parlamentarias. El partido opositor polaco de ultraderecha, Ley y Justicia, ha elegido al historiador Karol Nawrocki como candidato a las elecciones presidenciales del año que viene. Nawrocki, de 41 años, dirige desde 2021 el Instituto de la Memoria Nacional, un organismo estatal que alberga archivos e investiga los crímenes de la Segunda Guerra Mundial y la era comunista. El partido ha descartado a políticos más experimentados para elegir a un supuesto candidato independiente que pueda destacar frente al primer ministro y líder de la coalición gobernante, el europeísta Donald Tusk. Coalición Cívica ha anunciado que presentará al alcalde de Varsovia, el progresista Rafał Trzaskowski, como su candidato. El calendario constitucional dicta que la primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará un domingo de mayo de 2025, aunque la fecha aún no se ha fijado. Si ningún candidato recibiera al menos el 50% de los votos en primera vuelta, se celebrará una segunda 2 semanas después. Miles de personas han organizado una protesta frente al Parlamento georgiano en Tiflis antes de la primera sesión del Parlamento recién elegido el lunes. Los manifestantes prometieron pasar la noche frente al Parlamento, acusando al partido gobernante Sueño Georgiano de manipular los resultados de las elecciones de octubre. Los miembros de los partidos de la oposición también han anunciado su negativa a participar en las actividades parlamentarias. La protesta durará toda la noche y mañana tienen que oír nuestras voces. Estas elecciones están amañadas y no tienen la legitimidad del pueblo georgiano ni la legitimidad de la comunidad internacional. Las protestas ininterrumpidas se producen tras las elecciones del 26 de octubre que mantuvieron en el poder al gobernante partido prorruso Sueño Georgiano. Los opositores dicen que la votación estuvo amañada y sospechan que la vecina Rusia interfirió en las elecciones. Por su parte, la Comisión Electoral Central dijo que Sueño Georgiano ganó con el 54% de los votos y los líderes del partido rechazaron las acusaciones de fraude en las urnas. Los observadores europeos dijeron que las elecciones se llevaron a cabo en una atmósfera divisiva marcada por casos de soborno, doble votación y violencia física. La presidenta proeuropea, Salomé Zourabichvili, dijo a principios de este mes que apelaría el resultado de las elecciones ante el Tribunal Constitucional, mientras que en junio la Unión Europea suspendió indefinidamente el proceso de solicitud de membresía de Georgia después de que el Parlamento del país aprobase una controvertida ley de interferencia extranjera. En Portugal, la Marina de Guerra registra un intenso tránsito de buques rusos frente a sus costas. En un breve periodo de tiempo han surcado sus costas 3 buques de guerra, 2 buques de reabastecimiento de combustible, otros 3 de investigación científica y hasta un buque espía. El seguimiento de las maniobras de la OTAN o de las maniobras propias en el ámbito de los países más o menos asociados a Rusia o incluso los ejercicios militares rusos implica que hay movimientos. Estamos en el Atlántico y del Atlántico van al Báltico y desde el Báltico también pueden ir al Ártico o incluso directamente desde aquí. Así que todo este movimiento es normal. Un movimiento normal, según el mayor general Vieira Borges, para quien estos movimientos no son una demostración del poder ruso, sino que se derivan del actual contexto de guerra en Ucrania. Maniobras y desplazamientos que, sin embargo, la Marina portuguesa sigue con estrecha vigilancia, dada la estratégica posición geopolítica de Portugal como puerta de entrada a Europa. La vigilancia mencionada por el almirante Gouveia y Melo en declaraciones anteriores la llevamos a cabo. Vigilamos, escrutamos el horizonte como elemento disuasorio para cualquier tipo de movimiento. Y Portugal, obviamente, teniendo la extensión de mar que tiene, tanto en la zona económica exclusiva como en la plataforma continental, tiene que incrementar la vigilancia. Esto es parte de su misión, tanto para proteger la soberanía y la integridad territorial, o como parte de su compromiso con las organizaciones internacionales, en particular con la OTAN.
En Portugal, la Marina ha realizado 126 misiones de seguimiento en los últimos 3 años. En 2022, año de la invasión rusa de Ucrania, hubo 14 operaciones de este tipo. Al año siguiente, esta cifra se triplicó hasta alcanzar las 46, mientras que este año se han completado 66 misiones hasta el momento. Euronews se puso en contacto con el Ministerio de Defensa y la Armada sin obtener comentario alguno. Joana Marão Carvalho para Euronews en Lisboa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha declarado que 321 instalaciones portuarias han resultado dañadas por los ataques rusos desde el pasado mes de julio, lo que ha suscitado dudas sobre la eficacia con la que puede transportar su grano. Zelensky afirmó que las exportaciones ucranianas proporcionan alimentos a 400 millones de personas en 100 países. Antes de la guerra, Ucrania exportaba 6 millones de toneladas de grano cada mes desde sus puertos del Mar Negro. Cuando Rusia invadió el país en 2022, bloqueó estos puertos y las exportaciones de grano colapsaron. Pero en julio de 2022, los envíos se reanudaron en el marco de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, un acuerdo mediado por la ONU y Turquía. Rusia abandonó el acuerdo un año después, alegando que no se cumplían las disposiciones que cubrían sus propias exportaciones de cereales y fertilizantes. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha asegurado que las fuerzas de paz de la ONU, destacadas en el sur del Líbano, cuentan con el firme apoyo del bloque tras reunirse con el comandante de la FINUL en Beirut. Borrell mantuvo conversaciones con el comandante de la FINUL, Haroldo Lázaro, este domingo, después de que 4 soldados italianos resultaran heridos en un ataque perpetrado supuestamente por Hezbollah contra la base militar de la ciudad de Shama. Josep Borrell ha condenado este ataque tachándolo de inaceptable y dijo que la FINUL desempeña un papel clave en un entorno cada vez más complejo y lleno de desafíos. Mientras Israel prosiguió sus ataques aéreos sobre Beirut hasta la noche del domingo, después de que Hezbollah disparara unos 250 cohetes contra Israel, dejando al menos 7 heridos. Este ataque, el peor en meses, se produjo en respuesta a los mortíferos bombardeos israelíes contra el centro de Beirut el sábado. Además, un ataque israelí contra un cuartel militar del suroeste del Líbano mató a un soldado e hirió a otros 18. Las fuerzas israelíes lamentaron el incidente, asegurando que sus operaciones están dirigidas únicamente contra los militantes de Hezbollah. Inundaciones en el Reino Unido por la tormenta Bert. Viviendas y negocios han quedado inundados mientras la tormenta sigue azotando comunidades en todo el Reino Unido después de haber pasado por Irlanda. Entre las zonas más afectadas se encuentran barriadas enteras de Inglaterra y Gales, donde las autoridades emitieron más de 40 avisos de riesgo este fin de semana después de que se informara de inundaciones en varias ciudades. En el sur de Gales, los vecinos han abandonado sus casas en medio de informes de deslizamientos de tierra. Deberían haber puesto una defensa contra las inundaciones en lugar de una valla estilo Harry Potter. Hagan su trabajo. ¿Para qué les pagamos el dinero? Como puedes ver, Recursos Nacionales de Gales acaba de reemplazar las barandillas de nuevo. No valen para nada. En todo el Reino Unido, la Oficina Meteorológica describió la tormenta Bert como un evento de múltiples riesgos con fuertes vientos y lluvias intensas previstas en diferentes partes del país. Los votantes suizos acudieron a las urnas el domingo para votar no a la ampliación de las autopistas, no a los desalojos más fáciles y normas más estrictas sobre subarrendamientos y sí a un nuevo modelo de financiación de atención sanitaria. El plan de gobierno para ampliar la infraestructura viaria con un coste de 5.300 millones de euros fue rechazado por el 52,7% de los votantes, mientras que en las urnas se registró una participación del 45%. Según los medios locales, en respuesta, las autoridades planean impulsar proyectos de expansión individualmente a través de programas de aglomeración, limitando la posibilidad de referéndums cantonales. Mientras tanto, el 51,6% rechazó un plan para imponer controles más estrictos al subarrendamiento de apartamentos y otras propiedades, tanto residenciales como comerciales. Los votantes suizos también aprobaron destinar 37 millones de euros a la celebración del Festival de Eurovisión en Basilea en 2025.
Muere un piloto español tras estrellarse un avión de carga de DHL cerca del aeropuerto de Vilna, la capital lituana. Además del fallecido, la vida del copiloto corre peligro y se encuentra hospitalizado junto a otros 2 ciudadanos de nacionalidades germana y lituana. El accidente aéreo se produjo en la madrugada del lunes sobre las 5:30 hora local y hasta las 7:30 no se controló definitivamente el incendio. Según DHL, el avión hizo un aterrizaje de emergencia y se estrelló contra una casa. La autoridad aeroportuaria informó de que el avión volaba desde Leipzig, Alemania, al aeropuerto de Vilna. Se trata de un Boeing 737 cuyo fuselaje tenía más de 3 décadas y estaba operado por Swiftair, un contratista con sede en Madrid. De momento no se han detallado las causas del accidente. Miles de personas salieron a las calles de Barcelona para exigir una bajada del 50% de los alquileres y convocar una huelga de viviendas si la situación no mejora. Las autoridades informaron de 22.000 asistentes, mientras que los organizadores afirmaron que fueron 126.000. La protesta, organizada por el sindicato de inquilinos, llevaba el lema «S'ha acabat». Entre las principales reivindicaciones figuran el fomento de los contratos indefinidos de alquiler para acabar con el chantaje y la inseguridad al final de cada acuerdo. También la recuperación de viviendas para uso residencial y la prohibición de la compra especulativa. Un informe del Banco de España indica que casi el 40% de los inquilinos españoles gastan de media el 40% de sus ingresos entre alquiler y facturas, frente al 23% de media en la Unión Europea. La concentración de Barcelona se produce un mes después de que miles de personas salieran a las calles de Madrid en una manifestación similar. Como muchas anteriores, la 29ª edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático necesitó más tiempo para alcanzar un acuerdo general. En las primeras horas del domingo, los exhaustos delegados en Bakú finalmente llegaron a un compromiso sobre el tema más crucial de la COP29, un régimen de financiación climática nuevo. El secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, lo llamó una póliza de seguro para la humanidad. Como cualquier póliza de seguro, solo funciona si las primas se pagan en su totalidad y a tiempo. Las promesas deben cumplirse para proteger miles de millones de vidas. La suma acordada para ser garantizada por los países desarrollados es de 300.000 millones de dólares anuales, muy inferior a lo que los países en desarrollo pedían, y muchos delegados dejaron claras sus frustraciones. Sin embargo, como otros señalaron, el compromiso fue aceptado de todos modos, ya que ahora existe la perspectiva y la expectativa de que esta suma sirva como base para alcanzar la meta que los expertos dicen que es necesaria, 1,3 billones al año. Era muy importante para el grupo africano tener esos 300.000 millones para 2035 como base y no como techo. Y tarde en la negociación hemos podido añadir el término, al menos, para asegurar que esto solo puede ser una base de partida, un mínimo, debido a las enormes necesidades de los países en desarrollo. Se supone que las contribuciones voluntarias de las naciones ricas no incluidas en el grupo de naciones desarrolladas en la Convención de 1992, como China y Corea del Sur, ayudarán a alcanzar ese techo, así como los bancos multilaterales de desarrollo, las inversiones del sector privado y los ingresos provenientes de impuestos y mercados de carbono. Al igual que la mayoría de los delegados, el comisario europeo de Acción Climática subrayó que un acuerdo alcanzado en tiempos geopolíticos difíciles era particularmente significativo. Pero también señaló un tema cercano al corazón de la Unión Europea, en el que al menos se habrían logrado algunos avances. Señoras y señores, otro tema que estaba en nuestras mentes esta semana era la reducción de emisiones, el cual no era el tema central de esta COP. Pero queríamos más porque el mundo necesita más. Y aunque el consenso de los Emiratos Árabes Unidos fue atacado, avanzamos, aunque fuera solo un poco. Conseguimos salvaguardar Dubái y dar algunos pasos adelante. Es menos de lo que nos hubiera gustado, pero es mejor de lo que temíamos. La ciudad brasileña de Belém será la anfitriona de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima del próximo año, donde, entre otras cuestiones, la mitigación en general y la selva amazónica ocuparán un lugar central. ¿Qué países atraen el mayor número de estudiantes de posgrado de la Unión Europea?
En 2022, el 9% de los estudiantes universitarios de la UE, casi 364.000, participaron en un programa de movilidad en el extranjero. La mayoría de ellos, el 11%, eligió España. El Reino Unido fue el segundo destino preferido, con un 9,7%. Seguido de Estados Unidos, con un 7,2%. Algunos países atrajeron a estudiantes de naciones concretas de la UE. Por ejemplo, en Grecia, el 54% de los estudiantes de un programa de movilidad procedían de Chipre. En Italia, el 51% procedía de Malta, mientras que Alemania cogió el 27% de los estudiantes de Luxemburgo. ¿Qué nacionalidades aprovechan más estos programas de movilidad? Los estudiantes franceses son, con diferencia, los más numerosos en movilidad, con un 49,5% del total, casi 180.000 tan solo en 2022. Los alemanes ocupan el segundo lugar con un 14%, seguidos de los estudiantes italianos con un 13%. ¿Ha usado España un falso tuit de un accidente de helicóptero como distracción durante las inundaciones en Valencia? Las mortales inundaciones de España son terreno abonado para la información falsa y esta vez la principal agencia de noticias del país, EFE, está en el centro de la polémica. Todo comenzó cuando EFE publicó una noticia de última hora en X diciendo que un helicóptero se había estrellado contra la emblemática Torre de Cristal de Madrid. La agencia borró el mensaje 3 minutos más tarde, pero después de que miles de personas lo vieran y compartieran en esta red social. EFE admitió rápidamente el error, explicando que un problema técnico o que la publicación se lanzase por error como parte de un ejercicio de formación para estudiantes de la agencia. Su presidente, Miguel Ángel Oliver, se pronunció en el mismo sentido, añadiendo que no había excusa para el error y que asumía toda la responsabilidad. Sin embargo, las teorías de la conspiración no tardaron en aparecer en Internet, afirmando que el gobierno animó a EFE a publicar el tuit para distraer la atención de su gestión de las inundaciones en Valencia y otros lugares. Algunos usuarios de las redes sociales señalaron los vínculos de Oliver con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Anteriormente fue su secretario de Estado de Comunicación entre 2018 y 2021. Sin embargo, no hay pruebas de que las teorías conspirativas sean ciertas. Euroverify se puso en contacto con EFE, que reiteró su explicación anterior sobre el tuit del helicóptero. El gobierno, por su parte, no ha respondido a nuestras solicitudes de información. La explicación más probable es que las teorías conspirativas surgieron como parte de la ira contra el gobierno central y regional por su percibida inacción ante las inundaciones que se han cobrado más de 220 víctimas. Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, ha sido criticado por almorzar con una periodista el día de las inundaciones en lugar de centrarse en la respuesta a la crisis. Sánchez, por su parte, ha recibido duras críticas por no imponer el estado de alarma para arrebatar el control de la situación a las autoridades locales. Hasta aquí el informativo de este lunes. Gracias por seguirnos, por sus me gusta y sus comentarios. Les dejamos con el no comment del día, en el que verán cómo los animales de un zoo de Chicago juegan con la nieve. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Here you go, guys.